USAID, USAID, también le dicen algunos, he visto que hay la USAID, lo que está describiendo las siglas, ¿no? Las letras que conforman el acrónimo, o USAID en español. En la práctica es la agencia de ayuda. Es una agencia, déjeme explicarle brevemente, no voy a hacer demasiada historia porque tampoco va de eso la idea, ¿no? Es una agencia que terminó aglutinando un conjunto de agencias surgidas entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque las principales potencias, con Estados Unidos a la cabeza, que ha tenido una vista muy larga. A mí me divierte, permítame decir esto, a mí me divierte la sapiencia de algunos que vienen ahora a decir esto no sirve para nada, esto es innecesario, esto es inútil, cuando la grandeza de Estados Unidos ha sido conformada, ha sido creada precisamente por decisiones que involucran este tipo de agencias, este tipo de proyectos, tener visión larga. Cuando usted quiera preguntarse, a ver, yo tenía dos compañeros de aula que eran geniales ambos, eran muy inteligentes. Uno terminó siendo, qué sé yo, el dueño de Tesla y de SpaceX, y el otro ha terminado siendo un profesor en un instituto, y ambos eran brillantes. Bueno, las decisiones y la luz larga que tuvo uno para invertir, para ir colándose, para ir aprovechando oportunidades, no la tuvo el otro. El otro se quedó un poco más rezagado en eso. Bueno, Estados Unidos ha tenido la luz más larga que el resto durante mucho tiempo. Ya les he hablado en el pasado de cómo Estados Unidos incorporó, recibió, promocionó e incentivó que muchos de los perseguidos durante el periodo hitleriano, pues terminaran, muchos de esos cerebros terminaran en Estados Unidos. Y eso le permitió a Estados Unidos ser el abanderado del programa nuclear. Entonces, ha ido sacando ventaja de tener una luz larga como sistema, como país, como lo que sea. Entre guerras, Estados Unidos comenzó a diseñar un programa de asistencia a determinados territorios del mundo entero, donde te asistía con ayuda tecnológica, con expertos y también con financiamiento para determinados programas que a Estados Unidos le interesaba que se pusieran en pie y que funcionaran bien en otros países. Cuando usted escucha hablar del famoso poder blando o el golpe blando del que hablan algunos, significa yo no necesariamente tengo que enviar un comando de tropas a invadir a tu país. Significa, si yo soy el que ha promocionado y el que ha permitido que mucha gente coma aquí, si yo he permitido que se desarrollen escuelas, que se desarrollen proyectos alimentarios directamente, que sostienen el estilo de vida de aquí, las personas van a estar de mi lado, no van a estar en mi contra. Estados Unidos ha funcionado de esa forma durante siglos. La mentalidad de este país, desde inicio del siglo pasado, le estoy hablando, fue: yo voy a ir creando unas bases en el mundo entero. No me estoy refiriendo a bases militares, eso es un tema aparte. Voy a sentar bases para que haya una cooperación mía, sobre todo, y aquí voy a poner la primera marca en tierra. El presupuesto de la USAID, que es colosal, estamos hablando de 40 y tantos mil millones de dólares. Y usted dice, wow, en inglés sería billions, ¿no? En español el billion es otra cosa, ya hemos hablado de eso. Pero bueno, vamos a dejarlo en 40 y tantos mil millones de dólares. Representa, dicho sea de paso, poco más del 40% de toda la asistencia que se entrega en el mundo entero a través de agencias. La USAID, la más grande de todas. Bueno, todo ese dinero representa menos del 1, no llega al 1% del presupuesto de los Estados Unidos. 0 punto tanto. Para que aquellos que vienen desde la ignorancia a decir, por eso Estados Unidos está como está, mira este dispendio. Bueno, todos esos 40 y tantos mil millones de dólares no llegan al 1%, creo que están en el 0.6%. Vamos a partir de ahí, ¿ok? La asistencia que comenzó a desarrollarse con muchísimas de estas agencias, todo esto fue impulsado, fue visto además desde la perspectiva de un gran visionario cuyo apellido ustedes conocen muy bien, el gran Nelson Rockefeller. Rockefeller, entre guerras, en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, años 30, incluso plena guerra, ya estaba concibiendo que su imperio, ¿verdad?, necesitaba influir en otros países. Y comenzó labores humanitarias y de filantropía y demás que después fueron absorbidas por el gobierno. Varios de estos gobiernos entre guerras se dieron cuenta de que, en efecto, esas pequeñas agencias que tenían muchas siglas y que no les voy a atosigar con eso, estaban haciendo un trabajo de captación, incluso
de que trabajaras para los Estados Unidos aún estando en un país en vías de desarrollo, en un país de gran pobreza, y que eso le favorecía políticamente. Posteriormente llega a la Casa Blanca Dwight D. Eisenhower. Recuerden, Eisenhower llega en el 53, si la memoria no me está fallando, ¿verdad? Antes había estado Truman, antes había estado Roosevelt. Los demócratas habían estado en el poder durante todo ese periodo. Eisenhower dijo algo que me recuerda mucho lo que está diciendo la actual administración y con lo cual no tengo problema alguno. Vamos a fiscalizar esto mejor. Vamos a organizar esto mejor. Y bajo Eisenhower comenzó a fiscalizarse desde el Secretariado de Estado de los Estados Unidos ese tipo de ayuda. Esas ayudas fueron pasando de un grupo de agencias muy diversificadas hasta concretarse entonces bajo Kennedy en el 61 el nacimiento de USAID. No la creó Kennedy. Esto venía, repito, le estoy hablando de aproximadamente 20 y tantos años antes, ¿ok? Pero bajo Kennedy se le dio forma a la USAID y nació. De ahí en adelante, USAID ha utilizado estos fondos de una forma bastante polémica. De una forma bastante contrariada en algunos casos, inteligente en otros casos y con derroches injustificables en otros casos. Si usted quiere ahora mismo ver la vida desde una perspectiva en blanco y en negro, usted está perdiendo el matiz. Si usted sale a decir la USAID es un nido de corruptos, usted está olvidando la montaña de beneficios que le ha traído la política exterior de este país y además de eso, aquellos a los que supuestamente usted ha apoyado durante muchos años. Ahí voy a llegar con respecto a los disidentes cubanos y a las páginas de información que han permitido que el monopolio de la información con respecto a Cuba ya no esté en manos de la dictadura cubana. ¿A eso usted le llama corrupción? No, yo a eso le llamo algo extremadamente útil y algo como para agradecer todos los días. Por otra parte, si usted se empeña en ver únicamente las ayudas necesarias a disidentes, a proyectos que le llevan la contraria y que le dificultan la vida a las dictaduras, proyectos de desestabilización en dictaduras y en gobiernos antidemocráticos, y usted solamente habla de eso y no habla de cuánto dinero se ha malversado, cuánto dinero se ha difuminado y cuántos bolsillos se han enriquecido con fondos que supuestamente eran para otras cosas, a usted también le está faltando la objetividad. Hay que ver ambas partes para conformar entre todos el pastel. Primero vamos a ver qué es lo que dijo Trump el viernes, a pesar de que toda esta ofensiva contra las agencias como la USAID ya venía desde antes. Dicho sea de paso, he visto durante el fin de semana a Richard Grenell y he visto ahora un tweet de Elon Musk sustentando que también Radio Free Europe y Voz de las Américas tienen que ser tumbadas. Para que tenga idea cómo va esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo primero que dijo, o no lo primero, pero el anuncio que hizo Trump el viernes con respecto a USAID. Donald Trump pidió el viernes la eliminación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, cuya ayuda es esencial para millones de personas en todo el mundo. El gobierno de Trump ha ordenado a miles de empleados en el extranjero de la agencia que regresen a Estados Unidos y ha congelado la ayuda exterior. Cuando miras a USAID, eso es un fraude. Todo el asunto es un fraude. Muy poco se está usando bien. Cada línea que veo en términos de eventos y transacciones es corrupta o ridícula. Los efectivos de la USAID pasarían de unos 10.000 empleados a menos de 300, según informó The New York Times. Prácticamente un desmantelamiento llevado a cabo bajo la batuta del millonario Elon Musk, al frente de una comisión encargada de recortar el gasto público. Elon está haciendo un gran trabajo, está encontrando un enorme fraude, corrupción y despilfarro. Lo ves con USAID, pero lo verás aún más con otras agencias y otras partes del gobierno. La USAID financia programas sanitarios y de emergencia en unos 120 países y se considera una fuente vital de poder blando para Estados Unidos en su lucha contra la influencia de rivales como China, donde Musk tiene muchos intereses comerciales. Su presupuesto de más de $40.000 millones representa por sí solo el 42% de la ayuda humanitaria desembolsada en todo el mundo. En 2023, la agencia distribuyó en América Latina fondos por más de 1.000 estadounidenses de ayuda exterior.
Los principales beneficiarios en la región fueron Colombia, Haití, Venezuela y Guatemala. Desde la investidura de Trump el 20 de enero, el gobierno ha tomado una serie de decisiones radicales para reducir la administración y recortar el gasto público. ¿Dónde empieza mi problema con el uso de estos fondos? En la teoría, fíjese bien, en la teoría, el argumento de yo voy a invertir dinero en determinados países, incluso yo voy a mejorar las condiciones de vida de determinadas comunidades y con eso yo voy a reducir drásticamente la inmigración irregular, por ejemplo, ilegal a Estados Unidos, es un argumento sólido, sensato y que en los últimos años nos ha demostrado que no funciona en lo absoluto. Eso es real. La cantidad de millones de recontramillones invertidos para tratar de mantener comunidades y proyectos de estabilidad que no solo no han funcionado, sino que más bien han alimentado la corrupción y la división dentro de esos propios países. Señores, lo que se ha destinado para Haití, cuando usted mira proyecto contra resultado, no me hables de cuál es la idea, porque si me hablas de la idea tenemos que sentarnos todos a aplaudir al marxismo y aplaudir al comunismo, ¿verdad? Un mundo de luz y color donde todos los ciudadanos, nadie ambiciona nada y todo el mundo es feliz. Sí, cómo no. Sácalo del tubo de ensayo. Venga, vamos a terminar esparciéndolo por la sociedad a ver lo que ha creado. Mira el resultado. Teóricamente, muchos de esos fondos para, por ejemplo, estabilizar determinadas regiones, ese era el objetivo. Un objetivo loable, no tengo ninguna duda. Pero la realidad es que la aplicación de dinero que ha terminado incluso financiando a las pandillas más corruptas en muchos de esos países, negar eso es sencillamente, como les decía al principio, tener una agenda, ponerte unas orejeras de caballo y no querer mirar para el costado. Como también lo es negar lo útil que ha sido esta agencia y estos fondos en otros propósitos que también les voy a mostrar a continuación. Aquí, este es un ejemplo perfecto de que esto no es en blanco y en negro, esto es en gris, con matices, con manchas blancas y con manchas negras dentro de ese gris. Pero algunas han sido impugnadas ante los tribunales y a veces suspendidas. Un sindicato que representa a los empleados de la USAID, el AFSA, anunció el jueves que recurrirá al recorte de la agencia por estimar que este tipo de decisiones no le corresponden al Ejecutivo, sino al Poder Legislativo, es decir, al Congreso. Ese es otro problema. Yo tengo la percepción de que la actual administración está haciendo, como yo le comentaba ayer a Susana, hablábamos de esto y yo le decía, es el comportamiento del hombre, por ejemplo, que está interesado en una mujer y dice, yo no voy a pedir permiso. Yo voy a empezar a robarme un beso, a tirar una mano por aquí, a tener este comportamiento hasta que me frene. Si no me frena, pues vamos a terminar en cuero en una cama en la primera salida o el primer encuentro. Si me frena, en el caso de que no sea un violador, no le estoy hablando de un neandertal, le estoy hablando de alguien que dice, yo voy a desatarme a ver hasta dónde me frenen. Y cuando me frenen, o sea, si no me frenan, pues voy a llevármelo todo. Si no me frenan, pues voy a arrasar. Si me frenan, bueno, pues ahí me contengo. Yo creo que es este el comportamiento que está teniendo esta administración en cuanto a todas esas cosas. Porque ellos saben a la perfección que están pasando por encima, que la rama ejecutiva está queriendo pasar por encima de la rama legislativa y otras más, y también judiciales. Y ahí es donde aparecen las cortes a decir, no, te estás extralimitando. Aquí las ramas funcionales. Estados Unidos no es un país donde el presidente hace lo que le da la gana. Grábense eso en la cabeza. Estados Unidos es un país donde cada rama tiene su poder muy bien definido y cuando alguna pretende extralimitarse, pues se va a las cortes y las cortes terminan casi siempre fallando a favor de la separación de poderes. Entonces, esto no le correspondería técnicamente hablando a la administración Trump, sino al Congreso. En el Congreso tiene mayoría la parte republicana. Bueno, pues que pase por ahí. ¿Por qué esta afición por burlar los procedimientos con los que ha funcionado una democracia? ¿O es que ahora hay que proteger los estamentos y las bases democráticas de este país para unas cosas, pero para otras no? Los mismos que te dicen, la Constitución no hay que tocarla, ni el derecho a portar armas, ni absolutamente nada hay que revisarlo, ni el colegio electoral hay que revisarlo, pero esto sí se puede burlar. No. Parejo para todos. Vamos a seguir los procedimientos y no te extralimites. Ese es otro punto interesante en esto, ¿no? Vamos a ver cómo ya la USAID en la práctica ahora mismo está paralizada. Si usted entra a su página web, se da cuenta de que muchísimos de los proyectos
que ellos tienen por todo el mundo se encuentran ahora mismo paralizados. Buscamos USAID, la agencia estadounidense de cooperación. En su web no hay nada, está en blanco. Esta nada se traduce en programas que quedan en el limbo, programas de alimentación y abastecimiento de agua potable, de apoyo a desplazados por la guerra, sin dinero para la lucha contra la deforestación o para facilitar el acceso a retrovirales a personas con VIH. Son gastos prescindibles según el hombre más rico del mundo, el encargado de hacer recortes. El hombre más rico del mundo, que es un empresario. Que va a abogar por sus intereses. Aquí hay un conflicto de intereses. ¿Qué es lo que yo quiero? El Congreso tiene que nombrar, por ejemplo, un fiscal especial, un investigador especial. Esos son los procedimientos estándares. Una persona que no tiene no sé cuántos billones de dólares en inversiones en el planeta entero y que va a sacar un rédito económico de estas decisiones. ¿O ahora ustedes creen, alguien va a aparecer aquí a decirme que Elon Musk va a tomar decisiones que le van a recortar su fortuna? No sea idiota, eso no va a ocurrir. Pero eso no lo haría él, no lo haría yo y no lo haría nadie. Nadie va a tomar una decisión que afecte sus ganancias, aunque tengas de sobra, por favor. Entonces, mi problema con esto es que esto es un subcontratista que no pasa, que no tiene filtros. ¿De cuándo acá hemos llegado ahora mismo al consenso de que este es el ser humano más puro e impoluto del mundo? Un empresario genial para unas cosas, pero perfectamente corruptible para otras. ¿Dónde está la fiscalización detrás de las decisiones que esté tomando él? No, mira, yo quiero que el Congreso, repito, tiene mayoría republicana para que algunos no salten a dar gritos. Nombre a un investigador especial para este tipo de cosas. Porque la competencia, por ejemplo, de USAID es el Congreso de los Estados Unidos, no es la Casa Blanca. Siempre que exista una gran desigualdad, estamos alimentando el conflicto y estamos alimentando el enfrentamiento. Si en lugar de aumentar la cooperación lo que hacemos es disminuir la cooperación, lo que estamos haciendo es acelerar estas crisis. Las organizaciones para el desarrollo subrayan... Aquí entonces aparezco a poner yo el matiz. En teoría funciona así. En la práctica, ¿cuánta inmigración ilegal ha frenado todos estos fondos de apoyo a Honduras, El Salvador, que se ha frenado gracias más bien a Bukele, no a este tipo de proyectos? No nos vamos a engañar. A Guatemala, a México, ¿cuánto han logrado en la práctica? Al final se terminan teniendo los mismos problemas y se destinan billones de dólares que cuando usted le sigue la ruta al dinero, terminan en un burócrata, terminan en un hombre fuerte, terminan en un asesor del presidente o incluso en los propios presidentes. ¿Cuántos presidentes de América Latina hemos visto encausados? Hemos visto juzgados, están presos ahora mismo. ¿Y cuántas de las ayudas que se ha destinado por parte de Estados Unidos para estos proyectos han terminado en las manos precisamente de los delincuentes? Por favor. Creen que la cooperación de los países ricos es una obligación internacional. Les preocupa otra posible consecuencia, que más gobiernos se unan a Trump y se cuestione lo que era un consenso. Retirar la ayuda al desarrollo también tiene efectos para el propio Estados Unidos. La ayuda es una herramienta de poder blando, de influencia global, que ahora perdería. Y yo creo que los perjuicios son mayores que los beneficios. Aquí hay un punto que es la posibilidad que se abra de ventajas de otros actores internacionales para suplir estos vacíos. Por ejemplo, la Unión Europea. China es otro de los actores que destina gran parte de su presupuesto a este tipo de programas. Para China, una oportunidad de ganarle terreno a su gran rival, Estados Unidos, que creó su agencia de cooperación en el 61 con Kennedy, precisamente para contrarrestar la influencia soviética en los países en desarrollo. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos concretos de, durante todo este proceso de auditoría, durante todo lo que se está haciendo ahora mismo, los fondos que han comenzado a escandalizar a algunos. Y yo le voy a decir lo que me escandaliza a mí. Porque estos números, cuando yo los tiro contra lo que es verdaderamente el presupuesto que se maneja en Estados Unidos, yo comprendo, ok, te escandaliza, yo quiero que se usen bien. No me malinterprete, yo quiero que todos los fondos se utilicen bien. Pero me escandalizan más otras posturas y otros despilfarros y otros despropósitos que estos números. Pero vamos a cumplir con el rigor periodístico mostrándoles algunos de esos gastos injustificables o difícilmente justificables. Miren para acá. 55 millones para fortalecer los procesos de administración de las finanzas públicas en Libia. 31 millones y medio para consultoría de ayuda a empleados de la USAID en temas de organización de resiliencia, bienestar y vida laboral, que uno ni entiende al final para qué carajo es. Si usted me dice que usted entiende bien esos fondos, yo
Le digo, yo tengo que estudiar porque no me queda muy claro. No, es todo tan genérico que al final es, coge plata, que ahí hay bastante. Ahí hay bastante, entonces tira para acá, llévate para casa un poco, llévate una paca de dinero que nadie la va a notar, ¿no? Vamos a seguir. Estos son algunos inicialmente, ¿no? Ok. Déjeme avanzar. 29 millones para mejorar las habilidades de mujeres y jóvenes egipcios en los sectores de manufactura, en los sectores de manufactura y servicios. 14 millones 100 mil dólares, programas de igualdad de género para el cambio climático en Tanzania, ¿no? Esto es difícilmente explicable desde una perspectiva racional y sensata. No nos vamos a engañar. A usted le va a costar trabajo convencer a un taxpayer. Ayer Susana y yo hicimos los taxes con mi amigo Antonio Machado. Ayer. Yo tengo que pagar. Para hablarle claro, a mí no solo no me devuelven, yo tengo que pagar plata. Cuando usted mira el tajo que a usted le dan, el machetazo que a usted le da en el bolsillo, usted dice, le ronca los cojones. Más vale que ese dinero sea bien utilizado. ¿Verdad que sí? Pues bien, independientemente de eso, cuesta trabajo explicar que esto tiene demasiado sentido, ¿no? Seguimos viendo algunos de los programas. 7.400.000 en apoyo a procesos políticos democráticos en Siria. Eso es un número, eso es centavos, señores, seamos realistas. Pero bueno, 6 millones para ayuda legal en Bangladesh. 1.99 millones, ok, 1 millón, vamos a ponerle cerca de 2 millones, bien. Apoyo a organizaciones lideradas por personas trans. A ver, apoyo a organizaciones lideradas por personas trans en Guatemala para crear oportunidades económicas y de salud pública. 1.845.763. Resiliencia de la comunidad LGBTQI+ y prevención de la violencia de género en Honduras. 1.065.702. Apoyo a diversidad de género en Bangladesh. Análisis 425.000. Análisis de economía política y género. Conversatorios con la comunidad y talleres para facilitar el nuevo programa de Poder para el Pueblo en Sudáfrica. Bien, yo quiero que alguien me explique que todo eso es dinero bien invertido, bien gastado. Hay un capítulo de Aquí no hay quien viva donde mi querido Roberto San Martín, Yago, en la serie, anda con la hija de Juan Cuesta y se van por la costa y rentan un catamarán, pero al final no les interesa mucho, los regresan enseguida antes de la hora, han gastado un billetón, todo es con la tarjeta de Juan Cuesta, van a una boutique que se llama Boutique Arrecife y gastan y le explican a Juan y Juan dice, sí, vamos, lo que se dice un dinero bien gastado, más o menos así esto, ¿no? Que si la comunidad trans en Bangladesh, que si empoderamiento en Guatemala, como tú te das cuenta de que todo ese tipo de programas, en efecto, si a ti te parecen muy bien, si tú eres miembro de esa comunidad, de esa minoría, y a ti te parece muy bien que se empodere a otras personas de esta misma condición en cualquiera de estos países, formidable por ti, pero debes ser realista. Esto no es igualitario y esto no es inclusivo y esto no debería estar pagando el contribuyente americano por estos programas. Esa es la realidad. Sin embargo, esto a mí no me molesta tanto como algunas decisiones que ha tomado en el pasado la USAID y que más bien han terminado fomentando el antiamericanismo. A mí sí me preocupa eso, usted se habrá dado cuenta. A mí sí me molesta eso porque comprendo las consecuencias que eso tiene. Uno de los casos más terribles, uno de los casos para mí paradigmáticos de lo que es fondos para las peores causas, y fíjese que le estoy poniendo casi lo malo primero y después voy a matizar todo esto. Durante los años 90, entre el 95 y el 97, 98 aproximadamente, se llevaron a cabo en el Perú, por orden del dictador Alberto Fujimori, las esterilizaciones de cientos de miles de personas, mujeres y hombres, todos pertenecientes a comunidades indígenas, la gente más pobre y más ignorante, a la cual podías engañar con que era un procedimiento sencillo, y lo que estaban era esterilizándolos. Los números, déjenme ver si los tengo aquí a mano específicamente con respecto a lo que se dice de cuántos. Sé que he visto entre 300 y tantos mil peruanos en esta situación. Deme un segundo. Aquí está. Perfecto.
Durante el mandato de Fujimori, entre el 95 y 2000 que estuvo Fujimori, según el Ministerio de Salud del Perú, en ese periodo se esterilizaron 331.600 mujeres y 25.590 hombres. En ese periodo, quien controlaba prácticamente todo el sistema de salud y quien destinaba fondos para muchísimos procedimientos en el Perú era la USAID. Cuando estalló este escándalo, después se determinó que muchísimos funcionarios no sabían lo que se estaba haciendo. Muchísimos funcionarios que trabajaban para USAID. Pero usted me va a convencer a mí. Dicho sea de paso, esa es una de las razones por las cuales se acusó de crímenes de lesa humanidad al dictador Alberto Fujimori. O sea, ese tipo de procedimientos, eso es una atrocidad. Esterilizaciones forzosas y además sin el consentimiento de la persona. Te estaban quitando la posibilidad de procrear, fuera el argumento que fuera. Ni siquiera me voy a detener. No me interesa la fundamentación. Esto es una atrocidad. Y detrás de eso estuvo dinero de USAID. Si usted busca el Mises Institute, hay un artículo detalladísimo sobre esto. Esterilizaciones forzosas en Perú pagadas por los contribuyentes estadounidenses. ¿Alguien me puede justificar esto? No. Y les estoy poniendo apenas un par de ejemplos. ¿Ok? Dicho esto, vamos entonces a la otra cara de la moneda. Organizaciones, grupos de resistencia, disidentes, activistas en el mundo entero, proyectos políticos o proyectos periodísticos que han recibido el apoyo y que sin el apoyo de estos fondos no hubieran podido existir. Y aquí yo voy a plantar bandera. A mí me da mucho dolor lo que está pasando con muchas de las plataformas. Fíjese, le voy a ser claro, en ninguna de ellas he trabajado. Le voy a ser completamente honesto. No hay un centavo de USAID, de la NET, ni de ninguna oficina federal que haya terminado en mi hogar. Pero ni un centavo, nunca. No tengo nada contra ese dinero, solamente que no he trabajado ni en ADN Cuba, ni en Diario de Cuba, ni en Cubanet, que son ahora mismo, me vienen a la mente algunas de las que han recibido grants y de las que han recibido precisamente fondos. No sé si todas de USAID, pero sí, o de la NET, o de USAID, o de muchas de estas agencias. Bien, ¿por qué digo que me da mucho dolor todo esto? Porque yo sí valoro el trabajo que ellos han hecho. Y aquellos que aparecen hoy a decir todos estos son fondos malgastados, malversados, yo creo que son un poquito malagradecidos. Gracias al trabajo de muchas de esas plataformas, la dictadura cubana no tiene desde hace mucho tiempo el monopolio de la información. Han tenido que ir a remolque de lo que se han publicado. Les acabo de mencionar, por ejemplo, ADN Cuba es mucho más reciente. Si la memoria no me falla, tenía un grant bastante alto, 1.6 millones de dólares. Creo haberlo visto en algún momento. Pero también han realizado un trabajo que a mí me parece justo y necesario. Mayoritariamente. Le puedo decir que todos hacen un trabajo brillante, le puedo decir que todos hacen un trabajo justo, periodísticamente impecable y alejado de toda forma de sensacionalismo y mentira. No le voy a sostener esa mentira. Por supuesto que yo sé que hay malos manejos. Por supuesto que yo sé que allí donde hay dinero, señores, hay corrupción. Siempre. Pero yo miro el vaso ni siquiera medio lleno o medio vacío. Yo veo el vaso casi lleno con respecto a todo eso. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy meritorio. Yo le voy a decir, yo creo que ningún influencer, oiga, la palabra clave aquí es creo. No me puedo apostar a Valentina y Adrián en esto. Pero creo que ningún influencer recibe grants. De los influencers que usted conoce, de los youtubers conocidos, creo que ninguno tiene un grant directamente. Creo que la inmensa mayoría se sostiene sobre la base de sponsors privados, de lo que generan sus visualizaciones y punto final. Pero muchas de esas plataformas que tienen muchos empleados, sí. Yo he trabajado, por ejemplo, en dos de ellas, en Cibercuba y en Cubita Now. Ninguna de las dos tiene grants federales. Ninguna de las dos ha recibido ni tiene ningún tipo de fondo de USAID, de ninguna de esas. Todo lo que diga la dictadura cubana, todo eso es desinformación. Eso es mentira. No lo reciben. Otras sí lo reciben. Yo les acabo de mencionar algunas que sí. Creo que las primeras que comenzaron, que nacieron gracias a esos fondos, fueron Diario de Cuba y Cubanet, por ejemplo. Miren para acá, este es el director de Diario de Cuba, siendo, yo creo, bastante claro. O sea, yo creo que está siendo bastante transparente a la hora de decirle a los lectores, Diario de Cuba tiene ya 15 años, diciéndole a los lectores, estamos en una situación muy delicada. Aquellos contribuyentes privados que quieran apoyar a Diario de Cuba, es ahora el momento. Queridos lectores,
En los 15 años de Diario de Cuba hemos defendido y ejercido de manera diaria la libertad de expresión en la isla. A través de nuestro trabajo no solo informamos a los cubanos o denunciamos la crisis política, económica y social que sufrimos todos, una crisis inducida por el régimen. También formamos a periodistas, aprovechamos cada resquicio para burlar la censura digital y proyectamos una Cuba diferente. Pero nuestro trabajo tiene un costo: prisión, destierro, interrogatorios, detenciones, prohibiciones de viaje, acoso a familiares, ataques informáticos. Hoy, todo ese catálogo represivo continúa. Al mismo tiempo, las ayudas al periodismo independiente del gobierno de los Estados Unidos se encuentran suspendidas, lo cual hace aún más ardua nuestra labor. Es por eso que les envío este mensaje como director de Diario de Cuba. Un mensaje para solicitarles su apoyo para poder seguir haciendo periodismo con los más altos estándares posibles dentro de una sociedad cerrada como la cubana. Si no hubieran existido Diario de Cuba, Cubanet y el largo etcétera de plataformas, unas mejores, otras peores, en mi criterio personal, por ejemplo, Diario de Cuba está entre las mejores. Tienen estándares muy altos, han empleado a profesionales muy talentosos a los que conozco, muchos de ellos. Y repito, a ver, para que no vayan a decir, estás defendiendo tu feudo, no hay un artículo mío que haya sido publicado en Diario de Cuba. No hay una colaboración mía, no existe ninguna colaboración. Yo no tengo ningún tipo de vínculo de negocios ni de nada con Diario de Cuba. Yo les estoy hablando desde la perspectiva justa de juzgar el tipo de trabajo que haces. Si no hubiera sido por plataformas como estas, el monopolio de lo que pasa dentro de Cuba seguiría en manos de la dictadura cubana. Porque nadie me va a decir que se informa de lo que pasa dentro de Cuba con Fox News, ni con CNN, ni con MSNBC, ni con Newsmax. Esas plataformas, esos grandes medios no tienen nada que hacer con Cuba. El día que te mencionan a Cuba es una noticia cada 10.000 años. El día a día de la sociedad cubana lo han llevado estas plataformas. Usted que me está viendo ahora mismo y que dice, sí, deben tumbarlos a todos para el carajo, se ha enterado de lo que han hecho con las damas de blanco, de lo que han hecho con los presos políticos, de los abusos que se han cometido, de los niños que han muerto en los hospitales cubanos, de las malas prácticas y de todo eso, gracias a estas plataformas. Le digo esto para que usted juzgue en su justa medida qué es lo que debe hacerse y qué no. ¿Ok? Vamos a mostrarles, por ejemplo, cómo la USAID ha sido enemiga histórica de la dictadura cubana. Y cómo ellos están celebrando esto que está pasando ahora mismo, ¿no? Le puse la corrupción, le puse los desvíos, le puse las cosas injustificables y le estoy poniendo ahora la otra cara de la moneda porque así es la vida. Porque así son los fenómenos si usted los quiere analizar desde una perspectiva justa y quiere ver todas las aristas y después sacar su propia conclusión, que es lo que yo voy a hacer cuando termine de mostrarles esto, ¿no? Miren para acá cómo Cuba ha atacado y cómo Cuba a la dictadura cubana ha desbarrado contra la USAID, incluso recientemente. Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ratifica sus programas de subversión en Cuba como promotores y financistas. Esta vez la convocatoria sugiere adecuar los proyectos al nuevo contexto en respuesta a los sucesos del 11 de julio. La USAID anunció en junio que destinará $2 millones para premiar los planes de actividades de supuesta promoción de la democracia. Según expertos, el financiamiento para subvertir el orden interior en Cuba es también una maniobra injerencista. En la convocatoria a la nueva canalización de fondos para sus mercenarios en Cuba, la USAID recalca la necesidad de presentar un expediente de acciones anteriores de esos grupos o individuos, pues pretende premiar con sumas superiores a aquellos con un mayor historial de hechos contra el pueblo cubano. Voy a responder un comentario porque este tipo de cosas hay que atajarlas y que sirva como ejemplo para los demás. Hace un momento uno de ustedes dijo, ¿y por qué no supimos eso antes? Perdóneme, eso no lo sabría usted. Usted se estará enterando ahora. Usted no puede hablar a nombre de todos porque yo sabía esto antes. Y muchos otros sabían cómo funcionaba todo esto. Usted se está enterando ahora porque quiere. Cuando usted quiere saber, dicho sea de paso, esto es otro elemento muy importante. Cuando usted quiere saber los fondos públicos de este país, en qué se destinan, usted puede solicitar esos récords. Y te los tienen que entregar. Y tienes que tener acceso a ellos. Pero bueno, otra persona por aquí, Rosa María Alfonso, dice, ninguna de esas plataformas se ven en Cuba. Eso es una falsedad tan grande que yo espero que usted lo esté diciendo desde la sencilla ignorancia y no desde la agenda política de ciberclaria. Yo espero que usted sea sencillamente una persona con buenas intenciones y no una ciberclaria, porque eso es una falsedad absoluta.
Nadie me puede decir eso porque yo consumía todas esas plataformas estando en Cuba. Por ejemplo, yo llevo 14 años en Estados Unidos. Diario de Cuba se fundó poco antes de yo venir. Yo recuerdo publicaciones en Diario de Cuba. Y hoy nadie me puede decir que en Cuba no se ve Diario de Cuba, que no se ve Cubanet. Nadie me puede decir que no se ve ADN Cuba. Nadie me puede decir que no se lee ninguna de esas plataformas, porque yo le estaría diciendo que eso es una falsedad de su parte y que sí son extremadamente útiles. Dicho sea de paso, voy a hacer otra precisión. Todos aquellos que creen que el periodismo tiene la obligación o tiene el deber de tumbar una dictadura, vamos a empezar por comprender que eso es un error garrafal. El periodismo no tiene la obligación de tumbar nada. El periodismo no es una fuerza política ni es ni siquiera activismo. El periodismo tiene la obligación de informar. Eso es lo que yo estudié. De eso me gradué. Yo tengo bien claro cuál es el objetivo del periodismo y por qué la prensa en democracia, bueno, en el mundo entero es el cuarto poder, y por qué la prensa inmediatamente es secuestrada por toda dictadura que llega al poder, por la importancia que tiene mantener a la gente informada con la verdad. Ese es el verdadero objetivo. Para que no salgan a decirte, bueno, pero a la dictadura Cubanet no la ha tumbado. ¿Y quién te dijo que la intención o quién te dijo que el objetivo de Cubanet es tumbar a la dictadura cubana? El objetivo de Cubanet es que se sepan los abusos que se han cometido históricamente dentro de ese sistema y dentro de esa dictadura. Vamos a ver si nos ponemos aquí, porque salir a exigirle ahora a una plataforma que sea quien tumbe a la dictadura cubana es un disparate. El gobierno de Estados Unidos solicitó $20 millones para programas de democracia dirigidos a Cuba dentro de su presupuesto de 2022, el mismo financiamiento del actual año. Washington se hace pasar por defensor de los ciudadanos, pero incita a la violencia y al propio tiempo incurre en violaciones flagrantes de la ley internacional. Hace unos años también, y ahí voy a hablar de si funciona o no, y de la diferencia entre despilfarrar o tergiversar o malversar el uso de determinados fondos, digamos exprofeso, o que un proyecto no funcione. También es legítimo. O ahora, miren señores, este fin de semana, los que siguen también el básquet, vieron el debut de Anthony Davis, ¿verdad? Debut soñado en los Dallas Mavericks, con todo el malestar que hay. El general manager de Dallas se juega la cabeza literalmente, amenazas de muerte. Ese es el otro tipo de cosas que cuando yo veo eso yo digo, qué mierda somos de especie. De verdad, así lo digo directamente, los seres humanos. ¿Tú sabes lo que es amenazar de muerte a un individuo? Querer dejar huérfanos a sus niños y a sus familiares porque el tipo cambió a un jugador de básquet por otro. 2 millonarios, ambos jugadores. Pero bueno, así somos los seres humanos, ¿no? En fin, Anthony Davis debutó en Dallas Mavericks, el debut soñado, marcó una barbaridad de puntos, estaba teniendo un juego avasallador, arrollador, y terminó una vez más lesionado. Alguien pudo prever que iba a ser así la cosa y al parecer la lesión es grave. Al parecer va a estar bastante tiempo sin poder jugar para los Mavericks. Bueno, apostaste por algo y salió mal. No es lo mismo que intencionalmente hacer las cosas mal. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los proyectos que ha respaldado USAID dentro de Cuba no han tenido ningún impacto. Vamos a hablar claro, zunzuneo. Yo que estaba dentro del activismo para colmo mediático, que formé parte del equipo de gente que hicimos Voces Cubanas junto con Joanny, con Reinaldo, con Orlando Luis, con Henry Constantín. Voy a seguir mencionando nombres que recuerde, Claudia Cadelo, por supuesto, Luis Felipe Rojas. Me perdonan aquellos que se me están olvidando y que siguen siendo muy valiosos, la mayoría o todos ellos. Cuando yo voy a hablar de zunzuneo, yo dije, me entero de esto ahora, ¿no? Pues bien, ese fue otro de los grandes escándalos alrededor de USAID en sus proyectos directamente hacia Cuba. Ahora bien, vamos a mostrarles cómo históricamente los republicanos han respaldado todo esto. Les voy a poner algunas de las voces. Dicho sea de paso, yo secundo lo que ella decía y lo que se dice en este reportaje. Van a ver a Ileana Ros-Lehtinen pelear con uñas y dientes por esos proyectos de USAID. Vaya, solo para que lo sepan. Y voy a tratar de ser justo también en cuanto a eso de si vale la pena o no, pero miren para acá, por ejemplo. Tras la nueva investigación publicada por la agencia de noticias Prensa Asociada sobre un segundo programa que involucraría prácticas de espionaje en la isla, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, negó categóricamente que el programa al que se refieren las revelaciones sea secreto o encubierto. En el mismo sentido, el Departamento de Estado salió en defensa del trabajo de la agencia en Cuba.
USAID, como mucha gente sabe, incluyendo los gobiernos alrededor del mundo, tiene una larga historia de apoyo a la democracia y los derechos humanos. Hay lugares en los cuales estos programas, incluyendo programas en Cuba, operan de manera discreta para ayudar a salvaguardar la seguridad de quienes están involucrados. Este es un programa que ha mantenido información disponible. El programa estaba involucrado con asuntos locales independientes del gobierno cubano. Esta es la segunda investigación de la agencia de prensa asociada que pone en tela de juicio la legitimidad de los métodos usados por USAID en Cuba. Así describió a La Voz de América vía Skype lo que busca la denuncia periodística, justamente uno de los periodistas que participó en el desarrollo de la investigación. La información que nosotros tenemos de documentos y de entrevistas en 6 países con los estudiantes es que sí había alguna advertencia de peligro, había protocolo de seguridad, pero que no debían mencionar USAID ni el contratista Creative Associates si estuvieron o si fueron detenidos por la seguridad cubana. Pero la investigación de la agencia de noticias también concluye que en varias ocasiones la integridad física de los jóvenes participantes estuvo en inminente peligro. Estaban solitos. Si pasaría algo a ellos, no hubieran poder contar con el respaldo del gobierno estadounidense. Por eso decimos que era una operación encubierta. Tras la publicación de la investigación, similar a la que puso en evidencia la operación Zunzuneo, la agencia de noticias también cuestionó las reacciones del Departamento de Estado y de USAID. Entrevisté a una viajera peruana, los organizadores. Usted sabe lo más interesante de todo, que cuando usted sigue la pista de muchas de estas investigaciones de agencias extranjeras, agencias de noticias, agencias de prensa, hay un aroma a inteligencia cubano. Hay un aroma a seguridad del Estado, a contrainteligencia, a todos los equipos de, en sentido general, la inteligencia cubana, que ese aroma es fácilmente reconocible. De igual forma que ese aroma es fácilmente reconocible en las investigaciones, por ejemplo, contra Bob Menéndez, que no significa que no hubiera incurrido en comportamientos delictivos que le han llevado directamente a ser condenado. Es un criminal convicto, por más que me duela decirlo. Aquellos a los que les molesta que les diga Donald Trump es un criminal convicto, no porque lo digo yo, es porque fue hallado culpable en una corte de justicia en los Estados Unidos, Bob Menéndez también, a quien he admirado durante décadas por su trabajo, por sus posturas sensatas y por su activismo dentro del Partido Demócrata contra la dictadura cubana y con dolor en el alma, sí, es un criminal convicto. Pero esa investigación que llevó a todo eso, desde un primer momento su oficina y él supieron, aquí está metida la inteligencia cubana. ¿Por qué? Porque era una piedra en el zapato dentro del Partido Demócrata. Les hizo la vida imposible dentro del Partido Demócrata a la dictadura cubana que quería que las cosas le fueran más fáciles. Entonces, desde luego, ellos destinan muchos recursos para este tipo de cosas. La parte peruana no quieren hablar conmigo, se escondieron. Y si ellos se esconden, ¿qué dice eso, no? Entre algunos legisladores, las revelaciones generaron reacciones encontradas. Que USAID está usando medidas para promover la democracia en Cuba no es ningún secreto. Nosotros tenemos que mantener la presión al régimen castrista y seguir apoyando al pueblo cubano, quienes viven bajo presión cada día. Hemos llegado a ser más descarados o francamente insensibles en la manera en que estamos tratando de afectar la política allí. Eso simplemente no funciona y pone en riesgo nuestra misión alrededor del mundo. El desconcierto es total entre algunos de los jóvenes contactados en la isla, con mayor razón, si se tiene en cuenta que en Cuba está prohibido por ley participar en los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Lina Correa, para La Voz de América. Yo sí le voy a decir algo y en esto voy a comenzar entonces a dar mi opinión de lo que creo, modesta, humildemente, que es lo más sensato. Creo que he tratado de cumplir lo que le dije al principio del programa, ser lo más justo y lo más imparcial posible. Si usted milita en una facción o en otra, a usted no le va a gustar, por supuesto, que muestren las tripas, ¿no?, de los suyos. ¿A qué me refiero? Si a usted le parece formidable todo lo que está haciendo esta administración y todas las decisiones muy buenas y usted va a repetir, no voy a decir vaya como un loro, todo lo que te dicen, usted no va a querer que se hable de lo magnífico
que sí ha hecho la USAID y de lo necesario. Y a la inversa, si usted sencillamente forma parte de aquellos que van a querer acusar o que van a querer enfocarse desde la perspectiva noble y van a acusar a la actual administración de que están siendo crueles y despiadados y que están desmontando todo el engranaje americano, usted tampoco va a querer que se muestre los despilfarros, los malos usos, ¿verdad? Y la corrupción que puede existir detrás de todo esto. ¿Dónde creo yo que se encuentra la verdad de todo? Como tantas veces le digo, a mitad de camino. ¿Sabe qué es lo que yo creo que es lo mejor que podría pasar ahora mismo? En primer lugar, que esta parálisis sea en efecto temporal. Les tengo que decir, por ejemplo, muchos de los que se han beneficiado de estos proyectos han sido vividores, por ejemplo, en el caso cubano. Yo no me he metido a fondo porque yo no suelo hacer esto que voy a hacer a continuación, y creo que en algún momento al principio de este programa, cuando explotó todo aquello de Otaola sacando los taxes de Rodiles, ¿se acuerdan? ¿No? Y de su fundación de Estado de SATS y demás, comenté algo al respecto. Pero ahora que esto está en el candelero nuevamente, pues vamos a utilizarlo. No vamos a esquivar ningún tipo de tema. Me he referido a Diario de Cuba y demás. Los números, los proyectos, los fondos destinados a algo como Estado de SATS, que hace muy poco, esto lo voy a decir desde el respeto, pero desde la objetividad. Estaba entrevistando a Agustín Laje había sido publicado ya el video y creo que llevaba 3 días y tenía 222 views. Estás entrevistando a un tipo que dentro del concierto de voces políticas de Hispanoamérica es extremadamente seguido. No nos vamos a engañar. Estado de SATS, por ejemplo, no es una organización ni es un proyecto que haya tenido demasiada influencia. Esto yo no lo estoy diciendo desde la simpatía o desde la antipatía. Esto yo no he tenido problema alguno con Rodiles, ni con nadie de su equipo, ni a favor ni en contra. Yo completamente neutral. El punto es que desde la perspectiva de los resultados, del impacto, prácticamente cualquier influencer, no voy a ser modesto falsamente, yo incluido, tiene más impacto en esta comunidad que Estado de SATS. Y que haya estado recibiendo cientos de miles de dólares ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el resultado concreto de tu programa? ¿Cuál es el resultado concreto de tu proyecto? Eso no se ha hecho bien. En consecuencia, se ha metido en el mismo saco y pido por favor que no se me malinterprete lo que estoy diciendo. Yo no estoy señalando a Rodiles y a Estado de SATS como el paradigma de corrupción. El que quiera decir eso está sacando de contexto mis palabras. Estoy diciendo que dentro de lo que se ha mostrado y sobre lo cual él jamás ha dado explicaciones, hay cosas injustificables. Como también hay gastos injustificables dentro de lo que se exhibió, dentro de lo que se mostró de Orlando Gutiérrez Boronat. No me corresponde a mí salir a decirte explica esto, debes hacerlo tú. Hay gastos, hay números, hay destinos, hay sencillamente, señores, cosas que son injustificables y que desgraciadamente han terminado generando malestar y han terminado generando 2 tipos de corrientes. Por un lado, el que genuinamente quiere que se utilicen bien esos fondos, pero que no quiere que se deje de apoyar la causa de la democratización cubana, y el agente de influencia camufladito. El agente de influencia, oye, por cierto, ahora que hablo de agente de influencia, mira quién me ha venido a la mente, Arturo López Levy. Yo quiero que tú me muestres qué día yo te iba a entrevistar a ti y que como tú no apareciste, o no, según tú, que yo llegué tarde a la entrevista y como tú te fuiste, yo me molesté contigo. Pero ese disparate y ese invento, ¿de dónde lo has sacado? Vaya, me vino a la mente Arturo López Levy ahora mismo porque, como he hablado, utilicé la expresión agente de influencia primero y después me vino a la mente. Dicho sea de paso, eso me llegó. Fíjate hace cuánto tiempo vi eso y no me había interesado, pero ahora me acordé. Dijiste, por cierto, que yo era un personaje menor. Oye, para ser un personaje menor, la cantidad de muela que me diste cuando yo estaba acabado de llegar aquí y creíste que me podías reclutar para ese engendro llamado Café, Cuban Americans for Engagement. La cantidad de horas que yo miraba y decía, pero ¿y cómo corto a este tipo? Por eso después dejé de contestarte el teléfono.
y después las 2 o 3 comunicaciones privadas que sostuvimos sobre exactamente lo mismo, terminaste siendo un... O sea, para mí era evidente quién tú eras y por eso no te demostré nunca ningún tipo de simpatía ni de nada. Pero decir que yo tengo algún tipo de encarnizamiento contigo porque llegué tarde yo a una entrevista que tú ibas a conceder, eso me ha resultado divertidísimo. Me lo enseñaron repito, lo vi hace semanas y ni te había querido responder, pero ahora que dije agente de influencia, me vino a la mente Arturo López Levy. Dile ahí a tu perrita faldera, la abiertonga, ¿verdad? La cochina apestosa del Mundo García, que es tu amiguito. Dile que te mande este cortecito. Un besito, Arturito López Calleja, ¿no? Que siempre te has puesto el López Levy para disimular el vínculo con los que mandan en Cuba. En fin, regresando acá, wink wink, a que les ha gustado este paréntesis que acabo de hacer. Bien, agentes de influencia, personajes que públicamente o no públicamente, pero trabajan al servicio de la dictadura cubana, toda forma de agentes y toda forma de emisarios de eso han atacado estos fondos y se sienten extremadamente a gusto con que esto ocurra. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que haya una revisión a fondo y que se restauren y que se reinicien las cooperaciones y los proyectos que verdaderamente tengan algún tipo de impacto. Yo voy a defender a Cubanet. Yo voy a defender a Diario de Cuba. A mí me parecen útiles. A mí me parecen que han desarrollado trabajos muy, muy, muy meritorios. Me parece que han mostrado la realidad cubana desde una perspectiva bastante responsable, haciendo un periodismo ciudadano bastante responsable. Y mira, el que haya estado sencillamente con una botella, pues para el carajo. Sencillamente eso. Tengo que hacer otra aclaración. Aquellos que hablan de Radio y Televisión Martí no dependen de USAID. Los fondos de Radio y Televisión Martí son asignados a la OCB, la Oficina de Transmisiones hacia Cuba. Todo esto es un conglomerado aparte y aquí ahora mismo no está nadie seguro. Estamos claros de eso, ¿verdad? No está nadie seguro. Si se está desmochando por aquí, se está cortando por allá y se está llamando ahora a que Voz de las Américas y Radio Free Europe y todo eso estén completamente bajo escrutinio público, yo sé que le va a llegar también el turno a Radio y Televisión Martí. ¿Qué pienso de esto? Como estoy haciendo un programa lo más imparcial posible, pienso exactamente lo mismo de lo que le acabo de decir. Conozco profesionales muy talentosos, muy competentes y muy rigurosos con su trabajo y conozco metecabezas que han estado ganando salarios altísimos por hacer poco o nada. Yo no me voy a ocultar porque si usted lleva tiempo viéndome, usted recordará esto que yo voy a decir. Yo hice hace 2 años, quizás hasta más. Fue el 11 de julio, Ernesto. No fue el 11 de julio. Fue cuando las manifestaciones grandes, aquellas en los Palacios, Pinar del Río, que tuvieron lugar un viernes y que estaba la cosa candente. Quizás me puede fallar la memoria si fue la de los Palacios, si fue la de Caimanera, no me acuerdo. Una de esas. Esto fue un viernes o un sábado en la noche. Todavía el lunes no había publicado nada en el canal de YouTube de Martí, ni creo que en la web ni nada, porque empleados federales estaban en sus casas tranquilamente. Los que ganan un billete muy grande por eso. Porque los salarios en Radio y Televisión Martí y en la plataforma son muy buenos salarios. Y yo dije que eso me parecía inaceptable y lo vuelvo a decir. Me parece inaceptable que Cibercuba, me parece inaceptable que Cubitanao, que Diario de Cuba y que muchos de estos estuvieran completamente al tanto informando lo que estaba ocurriendo en esas protestas y que la Oficina de Transmisiones a Cuba y que Radio y Televisión Martí y que su plataforma no estuviera publicando nada de esto porque estaban tranquilamente de fin de semana. Prácticamente algunos de los que mejor ganan, porque los salarios en Radio y Televisión Martí son altísimos. Señores, yo he conocido productores a los que yo no ficharía para este programa ni por $20,000 al año y que han estado ganando 100,000 cañas en Radio y Televisión Martí. Gente limitadita, metecabezas y también conozco gente muy útil. Y también conozco periodistas talentosos, responsables, rigurosos, inteligentes y conocedores de la profesión. ¿Puedo meterlos a todos dentro de un mismo saco? No. ¿Creo que es útil lo que está pasando y lo que se debe revisar? Sí. En resumidas cuentas, si usted quería que yo le dijera si yo me oponía o yo veía bien que se fiscalizara, yo veo bien que se fiscalice. No vería bien que todos estos programas terminen cancelados.
No vería bien que paguen justos por pecadores, porque en esto sí se puede discriminar. En esto sí se puede separar. Usted puede trillar como en el arroz y decir, esto es mierda. Esto no conduce a nada, ni esto es productivo, pero esto sí es útil. Esto sí es valioso. Esto sí da voz. La cantidad de empleados que ha tenido Cubanet, la cantidad de gente que ha estado comiendo gracias a esos fondos mientras hacen activismo dentro de Cuba, eso hay que reconocerlo. Si usted cree, y esto lo voy a decir para un grupo muy selecto de personas, si usted cree que los disidentes cubanos, que los periodistas independientes cubanos, que la gente que ha demostrado valía, tiene que morirse de hambre, usted no está en el equipo mío. Yo sí creo que esos fondos son necesarios, bien administrados, bien fiscalizados, que se destine de manera acertada y de manera adecuada. Ahora, se va a sufrir ahora durante un periodo. De eso estoy más que convencido. ¿Por qué? Porque entre lo que el palo va y viene van a pasar meses. No sé si meses o semanas. No sé si la influencia cubanoamericana de María Elvira, de Jiménez, de Lincoln, de Mario, perdón, más que Mario que Lincoln, ya Lincoln no está, pero bueno, Lincoln también sigue teniendo influencia. Mucho menos, por supuesto. Pero Mario Díaz-Balart, Marco Rubio, no sé si ellos van a, digamos, interceder porque muchos de esos proyectos vuelvan a tener esos fondos. Yo sí lo creo necesario. Yo sí no me voy a alegrar de que absolutamente nadie útil y valioso y necesario en esta lucha, que algunos creen que solamente es importante cogiendo el cartel y saliendo para la calle a manifestarse. ¿Sabes qué? Si no hay una plataforma que amplifique eso, si el periodismo ciudadano no tiene cómo hacerse valer, es por gusto. Sencillamente, usted está desconociendo el trabajo del periodismo ciudadano y del periodismo de denuncia que han impulsado muchas de esas plataformas. Al margen de todo esto, no, yo no quiero más fondos para impulsar la resiliencia de la comunidad LGBTIQ en Colombia o en Guatemala. Yo no quiero que tú impulses la resiliencia de no sé qué grupo minoritario en Tanzania. No, yo creo que todo eso debe ser amputado inmisericordiamente. Así de sencillo.